comunicación telefónica. Gonzalo Semilla de Creva, buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Joaquín Moral te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Bien, queríamos hablar con vos acerca del informe del IPC difundido de marzo del Creva, que arrojó un 3,6%. Consultarte qué es lo que significa este número. Bien, bueno, a ver, en general marzo es un mes que suelen haber aumentos interesantes más vinculados a la cuestión educativa, y eso lo manifestó todo este indicador, que tuvimos un 6,1%, fue el más alto. Eso por un lado. Por el otro, este 3,6 también superó lo que fue febrero, y cuando nosotros miramos el trimestre, enero, febrero y marzo, nos arroja un 11,1. ¿Qué significa 11,1? Bueno, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, el año pasado fue de 6,5, bastante más alto este año, el 2021, que el año pasado. Y si lo comparamos con el mismo periodo de 2019, en el año 2019 fue 10,1. Simplemente uno va, es interesante hacer comparaciones interanuales y comparaciones trimestrales. Claramente, de los últimos 3 años, este es el más alto, en un año en el cual el gobierno estima o pretende que la inflación sea cercana al 30%. Ahí están el montón de preguntas que uno se suele hacer es: ¿podrá el gobierno alcanzar sus metas? Bueno, el mercado está convalidando o está pensando que no lo va a hacer y va a estar lejos. Incluso muchos colegas nuestros ya están estimando que la inflación va a estar entre un 45 y 50%, quizás cercano al 47%. Es un índice alto, claramente, después del 36 que dio Nación el año pasado y 30 que nos da a nosotros, es un indicador alto. Con lo cual, marzo 3,6, el capítulo de mayor aumento fue educación, no solo por la educación formal con algunos ajustes autorizados por el gobierno, sino también por otro tipo de cursos extracurriculares como puede ser idiomas, computación, etcétera. Después nos arrojó indumentaria un 5,7, que si bien es alto, por supuesto que es alto, no tiene tanta incidencia en el índice general, y sí alimento y bebida, que es a nosotros lo que más nos importa. Y tuvimos un índice de 4,1, superior al 3,6, y ahí es donde uno pone, digamos, la lupa. ¿Qué pasó en alimentos y bebidas? Cuando uno desagrega ese indicador, tenemos carne de ave fresca casi con el 10%, aceite con el 9%, pescados con el 8%, el pan con casi el 8%, la carne vacuna con el 7,7%, es decir, son indicadores y aumentos muy altos que son los que terminan traccionando la inflación en general. Y eso es lo que nos preocupa, porque después impacta en el costo de vida. Cuando el costo de vida es cada vez más alto en pesos, lo que hace que la fábrica de generar pobres, lamentablemente, y ya lo hemos visto con el índice de pobreza con el 42%. Así que que tengamos 3,6 está dentro de las expectativas del mercado privado, te diría, que pensaban alrededor del 4%. Lo que queda es qué va a pasar de acá al resto del año, sobre todo cuando uno ya está comunicando un montón de restricciones y ya está pensando en los ajustes tarifarios, postergarlos a fin de año, como para que no impacten en el malestar que ya tenemos los seres humanos, en las restricciones en la circulación, en que nuestro salario real no siga degradándose. Así que digamos, hay mucha tarea todavía por hacer. Buen día, Gonzalo, gracias por esta comunicación. Mauro Senesi, mi nombre. Mauro, ¿cómo te va? Y consultarte, esta cifra que se arrojó en el mes de marzo, ¿tiene que ver con los descongelamientos que se han llevado adelante luego de ese segundo semestre en el 2020, que estaba todo congelado, parecía que estaba todo tapando los agujeros por donde se filtraba la inflación? ¿O también hay una cuestión de aumentamos por si las dudas, porque ya sabemos que va a haber en 3 meses un 16 y 18% de aumento en lo que es combustible? ¿Cuánto hay de lo que pasó y cuánto hay de lo que se viene? Bien. Bueno, a ver, yo te diría que, la respuesta más fácil es una combinación, porque es difícil diferenciar cuánto es de cada uno. Pero es verdad que el año pasado estuvo acorsetada la economía, y te diría que muy pisada la inflación por esto que vos estás diciendo. Los ajustes tarifarios estuvo completamente congelado, y este año
empezó a descongelarse. No todo, pero sí el combustible, ustedes lo han visto y lo estamos viendo permanentemente desde el mes de marzo desde enero hasta marzo en forma continua. Mucho más, con más incidencia fue en el mes de enero, alrededor de un 10 o un poquito más del 10% aumento de combustible, y en marzo tuvimos alrededor del 3, 4, 5%. Pero cuando aumenta el combustible nos impacta de manera directa a aquella persona obviamente que tiene movilidad y tiene automóvil y tiene que ir a cargar combustible, nos impacta de manera directa. Pero también después eso tiene un efecto indirecto con el resto, aumenta el combustible, posiblemente aumente el boleto de transporte, después aumenta el costo del transporte de la mercadería, impactan los alimentos, digamos, tiene un efecto dominó en el resto de la economía. Pero después también hubo aumentos en las telecomunicaciones, hubo aumento en algunas prepagas, hubo aumento en algunos colegios, aumento en el cigarrillo, empezaron a haber determinados tipos de descongelamiento, y lo que es tarifa de luz, agua, gas, es lo que se estaba por venir ahora. Se estaba discutiendo si iba solamente a las empresas industriales, a los comercios, pero aún yendo a ellos, destinado al sector productivo, en algún momento lo iba a terminar pagando el consumidor final. No sé así que sí, por favor. eso tiene algo que ver. Y la otra es que el Estado y el Banco Central, sobre todo, está haciendo devaluaciones diarias. Lo viene haciendo, lo hizo todo el año pasado. Lo que pasa que esas a la vista del consumidor final eran imperceptibles porque eran pequeños centavos día a día, pero si vos ves todo el año del 2020, tenemos una variación del tipo de cambio del 40%. Y este año el gobierno quiere que sea del 30%, y hoy le está pegando un freno a la variación del tipo de cambio día a día, para que no impacten los precios también. Sí, que se ve que hay una gran liquidación de granos y ingresan divisas, pero no suben la reserva, y es porque hay toda una ingeniería ahí que venden bonos, algo similar para... Sí, lo que hace, claro, hoy tenemos como una especie de liquidación de granos récord. Uno lee los diarios, lee los informes económicos, y es la mayor en los últimos 15 o 18 años. Esto es una buena noticia, sí, porque el Estado se hace de dólares genuinos, aumentan las exportaciones vienen aumentando, salvo el mes de diciembre del año pasado, en forma continua, y tenemos un superávit comercial interesante, pero no el que quisiéramos, es poquito. En el año tuvimos casi 3.000 millones de dólares de superávit comercial. Entonces vos decís, tenemos liquidaciones récord, pero las reservas no aumentan mucho. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el Estado con estos dólares lo que hace es recomprar bonos que emitió en su momento. Digamos, lo que hace es cancelar deuda prematuramente. De todas formas hubo en marzo, en el mes pasado, hubo un aumento de 1.000 millones de reservas. Y ahora con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que nos vendría arriba de 3.000 millones de dólares a nosotros, como cualquier país que está dentro del FMI, bueno, nos da cierto respiro para lo que resta del año. Te hago una pregunta, no sé si viste el informe de pobreza del INDEC, y me llamó mucho poderosamente la atención que en Bahía Blanca, una de las pocas ciudades donde bajó la pobreza en el segundo semestre respecto al primero, y en un número tan fuerte del 9, y pude ingresar al informe que ustedes hicieron de salarios. Y hay sí. Porque de actividad económica, la actividad económica de diciembre de 2020 quedó igual a diciembre de 2019, pero sí se nota que hubo un repunte en el segundo semestre de lo que es el salario. ¿Está ahí esa variable donde hizo bajar la pobreza tanto? Porque si no, no se explica, no hubo un boom lamentablemente un boom de oferta de trabajo. No, a ver, lo que uno suele hacer cuando tenés los datos, sí, uno en realidad podría comparar en lo que es la economía, lo que es la estadística, uno compara muchas veces lo que quiere comparar contra el mes anterior, contra la semana anterior, en lo que es pobreza o lo que es cuestión de informalidad o precariedad. Lo mejor, o lo que corresponde, es comparar un semestre con el mismo semestre del año anterior. Si uno compara el primer semestre del 2020 contra el segundo del 2020, perdón, a veces no es el mejor resultado. Mejor es porque hay cuestiones estacionales, básicamente, y porque además el primer semestre tuvimos una cuarentena muy estricta y el segundo semestre se abrió en casi toda la economía.
Entonces, comparar un semestre con otro no es tan correcto a veces, sino el segundo semestre del 2020 con el segundo del 2021 y ver qué pasó, en donde las estacionalidades son las mismas en un semestre en el mismo semestre diferentes años. Pero bueno, esto por una cuestión metodológica, porque tú también me preguntabas la otra vez esto que me estás comentando. Pero después, bueno, a ver, no hay una oferta, digamos, o una demanda muy grande de mano de obra. Eso es real. Pero bueno, hay determinados sectores que sí mejoraron. Por ejemplo, el sector de la construcción es uno de los sectores que más pujó y que más se recuperó desde el segundo semestre hasta el día de la fecha. Y cuando uno estudia el sector de la construcción, es el que más mano de obra incorpora. Por supuesto, el sector comercio mejoró, se abrió, tiene dificultades con respecto a las ventas, posiblemente algunos nichos recuperaron pre-marzo, pre-pandemia, pero eso ningún sector comercial incorpora mano de obra. El sector construcción sí, y muchas veces el sector de la construcción incorpora mano de obra no solo en blanco, sino también en negro. Entonces, cuando vos le haces la encuesta, que si ya, digamos, tiene un trabajo, te va a decir que sí, aunque no esté formal. Entonces puede ser que la pobreza te esté dando un menor valor, pero el concepto que yo quiero dejar a ustedes es el sector industrial y el metalmecánico industrial mejoró en los últimos meses del año pasado. Construcción lideró y esto incorpora muchísima mano de obra, no es capital intensivo, es mano de obra intensiva. Entonces ahí se ve que hay una retracción de desempleo y también se está cobrando con horarios o algún salario. Y lo que vos me decís del salario, sobre el último trimestre del año pasado se actualizaron casi todas las paritarias. Todo el año veníamos con salario real negativo. El último trimestre hubo ajustes salariales. Yo el año pasado hice una investigación de casi 30 convenios salariales en Argentina y el promedio me daba 34% de aumento en el salario. Había sectores como el bancario que había logrado arriba del 50% y otros sectores que habían logrado el 2%. Es muy heterogéneo. De todas formas, los sectores que mayores ajustes salariales lograron son los de mayor ponderación en nuestro índice. Por eso el índice que nosotros damos es un índice que incorpora 19 sectores productivos de Bahía Blanca. Bien, Gonzalo, como siempre te agradecemos por la comunicación y bueno, estaremos retomando. Y es importante porque él dijo varias veces, industria y metalmecánica, sí, que son, cuando tuvimos el diálogo con el intendente, él comentaba que Bahía Blanca tiene una economía muy diversificada, sí, y que está concentrada en el sector industrial y de producción y que eso no se vio tan parado como por ejemplo una ciudad tan grande como Mar del Plata, que se destina básicamente todo lo que es turismo. Entonces, sí, ahí también esos ítems que mencionaba aquí Gonzalo Semilla de Creva, nos está dando el aliciente de por qué se dio ese número que es tan paradójico, que en conurbano hubo una explosión de la pobreza, Mar del Plata también, y en Bahía Blanca bajó casi un 10%. Bien, Gonzalo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, gracias a todos ustedes y hasta la próxima.